nombre es Isidro Yico Cahuana, profesor del área de comunicación integral. Actualmente laboro en el CEBA Juan 23 de Cajamarca, Perú. Para algunos debe ser desconocido el término CEBA. CEBA actualmente en los colegios que anteriormente se les denominaba colegios nocturnos. CEBA, Centro de Educación Básica Alternativa. Trabajo en el ciclo semipresencial y en esta ocasión voy a abordar el tema de los propósitos comunicativos. Bueno, para partir los propósitos comunicativos, debo referirme que en nuestra vida cotidiana tenemos también propósitos. Uno de los propósitos en nuestra vida es lograr culminar nuestros estudios de los diferentes niveles, nivel inicial, primaria, secundaria e incluso superior. También es en cuanto a propósito de la consecución en su momento determinado, la adquisición de la pareja. Otro de los propósitos es la consecución de una vivienda o de una casa. Estos ejemplos me van a permitir contrastar o hacer la comparación con los propósitos comunicativos, es decir, qué se va a lograr en cuanto a la comunicación. Esto va a depender mucho de la intención que exista entre el emisor y el receptor, en el cual puede ser uno proporcionar una información, narrar un hecho real o ficticio, persuadir o convencer a un auditorio, o en su defecto también describir a un objeto o a una planta. En cuanto a estos propósitos, vamos a detallar los propósitos comunicativos y dentro de ello referimos, para efectos de entendimiento o didáctica, uno de ellos es informar, el siguiente es entretener, asimismo persuadir, y advertencia. En cuanto a lo primero, que es informar, cuando me refiero a informar,
tendríamos como ejemplo una conferencia, o una sesión de clase, un anuncio publicitario, o cotidianamente también una plática interpersonal para contar algún tipo de novedad. Ese es en cuanto al propósito comunicativo de informar. En lo siguiente, debo referirme, antes de entrar en entretenimiento, también en el aspecto de informar, debemos considerar algunos aspectos, como por ejemplo, datos, hechos, objetivos, sucesos o ciertos acontecimientos. Un ejemplo claro y práctico: una noticia constituye o utiliza la función informativa. Ahora sí, en cuanto a entretener, su propio nombre también lo indica. Entretenimiento es estar activo, pendiente de algo, y esto viene a ser, por ejemplo, un chiste, una anécdota, un cuento, o en su defecto también una conversación trivial. En cuanto al otro propósito, que es persuadir, es pretender modificar la conducta o la opinión de una o varias personas. Es pretender modificar la conducta de una o varias personas. Un ejemplo práctico es un anuncio publicitario. El anuncio publicitario, cuyo propósito es la transacción o compra de algún bien o servicio. Pero para lograr este propósito de persuasión es importante utilizar la argumentación. A través de la argumentación podemos lograr convencer o persuadir para lograr el propósito de la persuasión. En cuanto al otro propósito de
Advertencia. Advertencia es cuando se quiere prevenir sobre algún peligro o avisar sobre algún riesgo accidental, ¿no? En este caso hay que considerar este propósito porque puede ser peligroso para la vida de los seres, incluso de los niños. En ese caso vamos a recurrir al propósito comunicativo de advertencia. Bueno, en cuanto a lo primero, los propósitos comunicativos han sido propósitos de manera general. Sin embargo, de ellos se desprenden ciertos propósitos específicos. Así, el propósito general de informar, el propósito de informar, se desprenden propósitos específicos que son: explicar, describir, definir, y por último, exponer. En cuanto al propósito específico de informar, lo concerniente a explicar es dar a conocer el proceso o funcionamiento de algo. Por ejemplo, dar a conocer la secuencia para elaborar un pastel, o en su defecto todo el proceso para elaborar una torta. Eso es lo que corresponde al propósito específico de informar, que es explicar. Luego, el de describir es dar a conocer cualidades o características esenciales también de algo, para que el receptor o el público construya en su mente una imagen. Definir. Definir es aclarar un término o un vocablo. Por ejemplo, hablar la diferencia de acepciones de la palabra amigo, o tipos de amigo, o de cualquier otro concepto de interés. Exponer es presentar o dar a conocer un tema determinado. Por ejemplo, ofrecer los resultados parciales de un censo, cualquiera fuera el censo. Además, es importante no confundir explicar con exponer.
pues ambos tienen propósitos específicos, pero cada uno tiene su intención particular. Del mismo modo, tenemos propósitos específicos de persuadir. Estos propósitos específicos de persuadir la podemos clasificar en 4 aspectos. El primero, motivar a la acción. Segundo, convencer a formar. Tercero, convencer o reforzar. El cuarto y último, convencer a cambiar. Bien, en cuanto al primero, motivar a la acción, tendríamos muchos ejemplos, pero en nuestra sociedad hay algunos defectos, digamos así. Motivar a la acción consistiría en lograr que los fumadores dejen de fumar, no sé, a través de diferentes medios, de repente a través de un video, quién sabe, a través de charlas cotidianas o trayendo personajes que cuenten sus anécdotas. Eso sería para motivar a la acción de que los fumadores en algún momento dejen de hacerlo. En cuanto a convencer a formar, se pretende establecer una opinión o creencia o actitud respecto de algo. En cuanto a convencer o reforzar, se emplea cuando el público ya aceptó una opinión, una actitud o creencia y se le ofrece razones para consolidar esa idea. Por ejemplo, cómo promover el amor en el seno familiar. Es decir, buscar los diferentes mecanismos para que la familia entre en ese espacio de cordialidad, de fortalecer la unión familiar entre los integrantes, padres e hijos, y la familia más cercana posible. En cuanto a convencer a cambiar,
un aspecto fundamental que consiste en modificar la idea, las actitudes, la creencia o opinión que el público tiene respecto de algo. Por ejemplo, hoy que mucho se habla a nivel mundial, incluso en nuestra región, se habla del medio ambiente y hay muchas formas de contaminar al medio ambiente, pero para cambiar o modificar la idea de la población es teniendo en cuenta, por ejemplo, que se debe separar la basura orgánica de la inorgánica. Eso es en cuanto a convencer, a cambiar o modificar la idea del receptor, que en este caso viene a ser el público.